Tercer segmento en Primera Plana Televisión con el profesor Dagny Villegas, estadístico, doctor en estadística. Estadística es lo que hacen con encuestas, ¿eh? ¿Ah? La estadística es para hacer encuestas, ¿no? Bueno, la encuesta es un área muy pequeñita. Pero que se gradúe, hay una parte de la estadística. Sí, una parte muy pequeña. La gente asocia que los estadísticos solo hacemos encuestas. No, no. Bueno, no es así. Yo le digo politólogo, pero analista político es más bonito, ¿eh? Analista político, como lo es Dagny Villegas. Les recuerdo a nuestros televidentes que el que no, por cualquier causa, no ha visto este programa completo, mañana lunes de 8 a 9 de la mañana puede sintonizarlo en este mismo canal en su reposición. Lo que yo deduzco de todo lo que tú has dicho, Dagny, es que si las elecciones fueran hoy, ganaría Maduro, Sí. sea cual sea el candidato de la oposición, Claro. de la plataforma unitaria, De la plataforma. una de las opciones opositoras. Ahora te pregunto, hay un escándalo que se ha calificado como el escándalo de corrupción más grande en Venezuela en los últimos 2 siglos, lo que se ha visto hasta ahora, porque hasta el viernes, hasta el jueves habían 19 detenidos, ya creo que hay 23, y entre esos 23, aparte de toda esa serie de personajes que han nombrado, este viernes cayó nada más y nada menos que el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana. Es decir, nos están cayendo tontos. Ahora bien, hay quienes dicen desde el gobierno que esta denuncia de corrupción que han salido del tapete y que le están dando duro, favorecen al gobierno. Hay quienes dicen que no favorecen al gobierno porque queda en evidencia la corruptela, la corrupción que hay en el gobierno, que se han dado el tupé por boca de la ministra de Educación, Yelitza Santaella, de decir hace 15 días que el gobierno no tiene dinero para aumentar los salarios y a los 2 días explota esto. En tu criterio, ¿favorece o no favorece al gobierno esta lucha anticorrupción como la califica Maduro? Sí, aquí hay que analizar el origen del escándalo, de la denuncia. Si la denuncia proviene, o quien destape la olla de este guiso de corrupción en PDVSA y ahora en las empresas básicas, si el origen fuera del sector opositor, que destapó la olla, que hizo noticias crímenes, entonces pudiéramos decir que esto puede perjudicar al gobierno. Es el mismo gobierno el que destapa la olla. Sí, pero es que hay algo que hay que agregar o señalar aquí, Dagny. Yo me recuerdo el diputado Guevara, Freddy Guevara, en la Asamblea Nacional, años atrás, llevó como 20 carpetas denunciando a Rafael Ramírez, con todas las pruebas, se paró Diosdado, y que era presidente de la Asamblea Nacional, de la Constituyente, no sé qué era Diosdado, de la Asamblea Nacional, y dijo que no, que esa era la oposición, que era mentira y tal, y mandaron a callar a Freddy Guevara porque estaba atacando a un ser honesto como Rafael Ramírez, que era presidente de PDVSA y de Petróleo de Venezuela. A los 4 años se escapa el hombre, supuestamente con 12.000 millones de dólares. Entonces, la oposición sí denunció. Lo que pasa es que las instituciones están a favor del gobierno. Claro. Sí, pero este escándalo es el propio gobierno que, más allá de las denuncias que se hicieron en el pasado, destapa la olla, está dando una muestra de, en palabras del propio presidente, caiga quien caiga, llegaremos hasta las últimas consecuencias. Ojalá caiga todo el peso de la ley, los detenidos, si tienen que día tras día ir en aumento la cifra de detenidos, que sea así, que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y caiga quien caiga. Que caiga quien caiga, que no hayan intocables, que lo que dice el fiscal Tarek William Saab sea cierto, que no hay privilegiados, no hay intocables. Entonces, porque de alguna u otra manera que hay que adecentar la política, hay que adecentar el ejercicio de la función pública. En el pasado, ¿qué se criticaba? Que si alguien era señalado por corrupción, lo premiaban con un cargo mejor. Eso fue una práctica
común. Nosotros veíamos individuos que hoy por hoy están fuera del país. O simplemente lo botaban del cargo. O los botaban del cargo, en algunos no pasaba casos nada. los premiaban de embajadores y todo eso. Entonces, ojalá comience una nueva etapa, sobre todo en estos años de lucha férrea contra la corrupción, porque aquí el problema no era de sanciones, aquí no había un problema de flujo de caja para no pagarle el sueldo a los maestros, no solo a los maestros, a aumentarle el salario a los maestros, a todos los empleados públicos, que son los grandes héroes de todo este proceso y de esta crisis, que son los que se han mantenido en las instituciones públicas. Hoy desayunaba en un sitio por ahí del centro de la ciudad y conversaba con dos muchachas allí y una me decía, yo cobré mi quincena el viernes, fueron $7. ¿Sí? Entonces, no era un problema de sanciones ni de flujo de caja, era un problema de flujo de capitales, de fuga de capitales. No es posible y esa es la frustración que tiene. Claro, como yo lo comenté aquí el pasado domingo, que ya se hizo viral esa frase del presidente Bukele, que dijo, cuando no se roban el dinero alcanza. Así es. Aquí, fíjate, se decía, y eso lo venía, hasta lo comentó Diosdado Cabello en su programa, que había que meterle la lupa a lo que pasaba en las Mercedes. Aquí uno veía imágenes en esas redes sociales, en los TikTok y en el... Se está arreglando Venezuela porque pusieron un concesionario de una marca de carros muy famosa en las Mercedes, porque había todo un boom en las Mercedes. Se estaba arreglando, era la vida de esos individuos, de esos degenerados, que gracias a Dios hoy por hoy están detenidos y señalados por la justicia. Pero la vida del venezolano que está allá, para nada se está arreglando. Con $7, ¿quién vive? Con 130 bolívares, ¿qué pensionado puede comprar su tratamiento para la hipertensión, para la diabetes y todas las enfermedades crónicas propias de la tercera edad? Entonces, ojalá esta lucha contra la corrupción llegue hasta las últimas consecuencias. Ojalá se aumente el salario si hay dinero, porque ya lo que se robaron, se lo robaron, si se puede recuperar, confiscar, pero entonces que ese flujo de caja y esas ventas que se denunciaban en ultramar, en alta mar, de petróleo, que se utilicen para pagar. Oye, las cifras que han dicho algunos estudiosos de la materia que comparan cuánto le hubiese tocado a cada venezolano con lo que se ha robado el gobierno. Otro por allí sumó lo que se robó el gobierno y lo que se robó la oposición en monómero. Entonces, yo creo que sí hay dinero para aumentar el salario mínimo. Yo pongo este ejemplo y lo conversaba con estas personas en el desayuno. Si cualquier negocio de estos de comerciantes asiáticos o el que tiene una frutería le paga $40 semanal a un empleado, $160. Sí. ¿Cómo es que el Estado venezolano, dueño de todas las riquezas, los recursos naturales, dueño de PDVSA, de las empresas básicas, de los tributos públicos, cómo es que no puede aumentar el sueldo por lo menos a $100, $150? Entonces son las cosas que tiene que revisar el gobierno, que tiene que revisar el presidente Maduro, para que, aunado a la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias, pero también tiene que dárselo una respuesta a los empleados públicos. Claro, ya estamos en abril. Este es el mes donde tradicionalmente se aumenta el salario mínimo. Y yo creo que el presidente Maduro va a aumentar porque la presión, no sé si aumenta $1 o aumenta $1 millón, pero va a aumentar porque yo creo que con qué cara, con qué moral puede salir el presidente Nicolás Maduro a decirnos a los venezolanos que no hay dinero para aumentar el salario, después de todo lo que está pasando. Es que son imágenes aterradoras, esos galpones full de camionetas de 60.000, de 80.000. Y hangares llenos de avionetas. Hangares llenos de esas avionetas Cessna, de esos jets privados. Yo vi hace un par de noches fajos así de dólares. En una finca agarraron claro, $35 millones en efectivo. En lechería, las mansiones, las modelos, las mises, sí, muy bonitas, por cierto. Por cierto, sí. Manejando hay una que tiene unos ojos color metra. Espero que mi esposa no esté viendo esto. Por cierto que cuando las pasaron de ñapa, dicho sea de paso, a los 19 primeros imputados detenidos, lo presentaron a los tribunales
que no fue en los tribunales, fue en el SEBIN, otra cuestión inaudita. En el SEBIN presentaron a los 19 vestidos de color naranja. Después las redes publican a la única muchacha que iba ahí, que llevaba la cabeza abajo, ese pelo largo, presentaron la imagen de cuando estaba, no sé si cuando estaba en Dubái o por allá en Qatar 2022, porque para allá fueron, fue al Mundial de Fútbol, muy bonita que está, la presentaron. Y a la derecha la pusieron la cara que tenía en el tribunal, así totalmente diferente. Bueno, es Dagny Villegas, nos desviamos un poco porque esas catirotas que estaban... Cualquiera se desvía. Que si cualquiera se desvía, las están buscando porque una sola detenida. De esas 5, ¿cómo le dicen? Las muñecas de la mafia. Las muñecas de la mafia. Y esto parece una serie de esas de Netflix. De las plataformas de Netflix. Sí. Es increíble. Bueno, nos desviamos. Nos desviamos con las muñecas de la mafia. 5 hermosas. Una fue Miss Latín, no sé qué. Bueno, nos queda un segmento para hablar de cosas, no sé si en este momento decir, de otras cosas buenas y de otras cosas malas, porque uno no sabe ni lo que es bueno ni lo que es malo. Nos queda un segmento con Dagny Villegas. Vamos a cumplir unos compromisos comerciales de esta hora.